Imaynalla tamasis, imaynaka kusankichis, maypika sankichis, chimparimuychis canalman, noqapis Guatemala kutimuni canalman. Kankuna yachankichikña kay España llaqtamanta parlamusaykichis. Noqaypas sutii Maggie. Kunan kay musuq suscriptoresta sutishnin nirimusaq. Raúl Alberto, Marcial Mori Barbarán, Wilmer Quispe Mamani. Paykuna niman allin chamuna kachunqankunapaq hatun paykuna apachimuykichis kay dia kaypi kunan qhiparikuychis kay canalpi qhawarikusun kay k'acha grupo Camillaqta nisqata chantapis biografianta leerisun chanta imatachus niwasun kaypi umanchis hapikusun kunan parlarisaq castellano gallupi runamasinchista. Hola gente de YouTube. Otra vez estoy en el canal. Hoy vamos a ver al grupo Camillacta. Este grupo es de mi pueblo, de Cami. No he encontrado mucha información, pero aquí hay una información de uno de los integrantes. Pero primero quiero mencionar a los nuevos suscriptores: Raúl Alberto, Marcial Mori Barbarán, Wilmer Quispe Mamani. Ellos que sean bienvenidos a este canal. También mando saludos a todos los suscriptores. Vengan, acérquense, que hoy día vamos a ver a este grupo que se llama Camillacta. Entonces vamos a leer un poquito de lo que dice su biografía de uno de los integrantes, que es Wilder Escobar Rojas. Dice: en 1985 inicié mi carrera con la agrupación Intihuayna en la localidad de Cami-Ayopaya, estando aún en mi colegio San Simón Bolívar. En los años 1986 conformé el grupo Cusiaraui. En los años 1987-88 participamos en el concurso de música folclórica a nivel nacional de cooperativas en Yayagua, siendo ganadores a nivel nacional en el Charango de Oro. Al grupo Cusiaraui, en mi trayectoria musical en los años 89 hasta el 91, grabé 3 discos. Despidiéndome de Cusiaraui, decidí conformar un nuevo grupo llamado Camillacta en el año 1997, siguiendo una buena trayectoria musical con los éxitos de Minero Cami, Amor de Estudiante, Colegiala a nivel nacional y internacional. En 1998 a 99 lanzamos el primer disco musical. Siguiendo, decidimos lanzar por primera vez nuestro CD, el título Nuevo Amanecer, siendo lanzado los éxitos como Ser Minero de Cami, Puñal de Acero, Morenada, Lucerito, Amor de Estudiante, El Mar es un Derecho, etc. Bueno, chaylla leerikunchis ñawirinchis ninchismay, chaylla ñawirikunchis kay integrante Fidel Escobar Rojas paycha kunan integrante kay Camillacta grupo y chaymanta entonces qhawarikusun imatachus niwasunpis. Gente, hemos leído la biografía de uno de los integrantes de este grupo Camillacta, entonces vamos a ver el video de Camillacta a ver qué nos dice. Bueno, gente, a ver qué nos cantan en su video. Kay kunan qhawarikusun kay videonta kay grupo Camillacta paykunata kanqanku Kami Kami chay sutin llaqtitaypata. Lo que quiero decir, gente, este grupo Camillacta va a cantar Kami Kami, que es el nombre de mi pueblo, a ver qué nos transmite, a ver si reconozco a uno de los integrantes, porque yo he salido de ahí casi el 90, entonces no lo sé si voy a poder reconocer a alguno, no lo sé, pero de todas formas vamos a iniciar ver el video. Ese es mi pueblo. Guido Maita. Guido Maita sí le conozco. Y es este. ¿Por qué le conozco? Porque también, como les comenté, que en una época mi hermano quería ser igual músico.
Esas veces no se podía porque ya tenían que ir obligados al cuartel los muchachos y esas veces también aquellas personas que hacían música y canciones de protesta pues eran apresados. Al único, no sé si voy a reconocer más, pero este es Guido Maita. Bueno, vamos a continuar. No gané ni masis. Kai Guido Maita Kai, no sinite porque amigo hermano y pata carga, paikuna ari por chay llaqtaypi arita kay munarqanku, grupos ruay munarqanku, pero matis chukanku porque chay pacha rinanku obligatorio kaq cuartelman. Entonces chay pacha hermano ya apakapakanku policías obligatorio kasqa. Chaymanta manaña takinchua chantapis pichu takiq chay pachaqa prisionero kaq porque van ser chay pachas apachik kanku tukuy pichu folclore protesta pichu mineros oqariq chayta apaq kanku prisionera exiliaq kanku kunan qhawarikusunqa. Esta es una historia de un pueblo en olvido, donde muchos ignoran su existencia y vivir, donde su riqueza y su fuerza era el sostén de mi país. Solo quedan recuerdos, socavones en penumbra. Cami, Cami, eres tú. Olvidaré tus raíces de meta, donde forjaste hombres fuertes y valerosos. Oh, mi Cami querido, por siempre vivirás. Oh, mi Cami querido, por siempre vivirás. Noa kuntitan explicaykichisman sumaqta imatachus rikushanchis chay pero uyarirmu munarqani takiyta porque cosa pacha noqapa llaqtayman chay rato apawanqa porque chay llaqtay rikusani kay videopi imaynatachus minerospis trabajanku llamk'anku mina ukhupi quya minapi y yuyarikuni pero sonqoy kuntitan waqanmamis pero aguantakusma waqasaqchu. Ay, lo que digo, gente, me gustaría explicarles todo lo que estoy viendo porque es mi pueblo, mi gente. Pero me aguanto un poquito porque ya habrá un momento en que les traiga un video de mi llacto, como se dice, de mi pueblo, para que les explique bien. Ahora mismo lo que he visto es parte de mi pueblo, la gente cómo trabaja, la gente minera en sí, ¿no? La gente que trabaja ahí. Solamente eso puedo decir porque no quiero llorar. Ya más adelante les voy a traer un vídeo donde pueda mostrarles bien mi pueblo. A ver, vamos a seguir viendo. Viña hermosa, tristería, bellos recuerdos que quedan en Patiño, su central. Yo canto con el alma, he vivido en esta tierra. No te olvides, mi hermano, que este pueblo
no morirá. Cami, Cami, eres tú mi razón de vivir. Nunca olvidaré tus raíces de metal, donde forjaste hombres fuertes y valerosos. Oh, mi Cami querido, por siempre vivirás. Cami, Cami, eres tú mi razón de vivir. Nunca olvidaré tus raíces de metal, donde forjaste hombres fuertes y valerosos. Oh, mi Cami querido, por siempre vivirás. Oh, mi Cami querido, por siempre vivirás. Oh, mi Cami querido, por siempre vivirás. No saben cómo estoy ahorita. Lo único que les puedo decir es duro trabajar en la mina. La mayoría de la gente vive casi hasta los 45, 50 años, máximo los que trabajan en la mina. La mayoría de los jóvenes se quedan huérfanos a los 18, 20 años cuando empiezan ellos también a trabajar en la mina. Es muy triste. Para mí, lo siento, van a disculpar, pero yo creo que ustedes también, al ver alguna vez en video su pueblo, su yacta, como se dice, al ver yo creo que lloran, recuerdan todo lo que han vivido, su niñez, y ahorita mismo eso es lo que estoy sintiendo. Yacta masis, huagarizani, es que son goimana aguantancho. Yuyarikuni, tukuyma tachtia corgan, pichimanta pachichay, yacta. Qankunapas hinatacha qhawarispa huk videota llaqtaykichisman waqarikunkichis. Ñuqa nini kay runaspichus quya minapi trabajanku, mana tiyankuchu hasta 40 años, a ver, ujisque quizá tawa chunka watas tiyakunku, mas tawan tiyankuchu. Chantapas wawasninku huérfanos quedakunku 18, 20 años niyu paykuna mana tata kaqtiri minaman riku trabaja turuy. Chay umaypi pensarikuytawan llakirikuni. A ver, qhawarikusun imapichus tukukunqa. Camillacta por siempre. Es verdad, todos llevamos en nuestro corazón el pueblo, el lugar donde hemos nacido, ¿no? Y es muy doloroso que yo siempre he vivido de un centro minero a otro cuando iba a visitar a mis abuelos a Yayagua, porque mis padres son potosinos y vivían en Yayagua y luego se fueron a Cami, es donde yo nací. Mis hermanos mayores, mis dos hermanos mayores nacieron en Yayagua. Ya después somos 3 mujeres que nacimos en Cami. La vida es esa, donde migras, haces o naces en un lugar. Y yo, por ejemplo, soy de ahí, ya tengo aquí hijas de aquí.
es muy duro. Chaykamal llaqtamansis waqpidiyupi tinkurikusun, waqpidiyupi qhawarikusun, a ver, ichapis manaña waqasaqchu, ancha waqaych'uru kani. Gente, lo que digo, nuestro pueblo siempre, en nuestro corazón y en mente siempre lo llevamos. Emigramos donde sea, pero siempre está ahí. Yo, por ejemplo, mis padres son de Potosí, ellos vivían en Yayagua. Dos de mis hermanos nacieron allá y cuando ya vinieron aquí al centro minero Cami, mis padres, yo ahí ya nací con más dos hermanas mías. Es duro emigrar. Ahora yo ya emigré tan lejos y ya tengo hijos aquí. Lo único que les puedo decir, no olviden sus raíces, de dónde vienen. Es lo más bonito que tiene un ser cuando lleva en su corazón sus raíces. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el, en el próximo vídeo. Hasta luego.